Trono de los Arcanos Mágicos apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 31. Zombie en las aguas residuales. Después de algunos pasos más, el anciano finalmente rompió el cerco de la oscuridad. Sin embargo, sus ojos ya no estaban acostumbrados a la débil luz del musgo. Fue solo un parpadeo. Cuando volvió a abrir los ojos, una especie de líquido verde oscuro y picante golpeó su rostro directamente. ¡Ay! El grito agudo del anciano asustó a los demás. Jackson miró hacia atrás inconscientemente, aunque no podía ver nada. Con ambas manos cubriéndose los ojos, el anciano rodaba por el suelo con un dolor horrible. La piel de su rostro se quemó y se volvió negra al instante. Su grito fue tan amargo que Jackson y los demás se estremecieron de miedo. Varios segundos después, el anciano cayó al río y el grito desapareció. Jackson sabía que no había forma de escapar. O matarían a la sombra o serían asesinados por ella. Su única esperanza era luchar contra él. Correr. Corre cerca de esa maldita cosa. Jackson gritó y corrió hacia la sombra. Entonces vio que era Lucien. Jackson estaba furioso. El odio reemplazó su miedo y lo único que tenía en mente era destrozar al maldito bastardo en miles de pedazos. Cuando estaba a punto de lanzar su daga hacia Lucien, vio un rayo de luz azul en la mano de Lucien. Jackson se apresuró a esquivar a la izquierda y apenas lo evitó. Desafortunadamente para ellos, el otro matón que lo seguía no tuvo tanta suerte. El haz de luz le dio directamente en la cara y una fina capa de hielo filmó rápidamente sus ojos, nariz y boca. Un frío helado invadió el cerebro del tipo y le hizo perder la mayor parte de su poder antes de que pudiera romper el hielo. El tipo estaba ahogado. Luego se golpeó la cabeza ferozmente contra el suelo. En ese momento, Jackson finalmente se dio cuenta de que la persona que estaba frente a él ya no era ese pobre chico débil. Sin embargo, se convirtió en un mago malvado con un poder terrible. Jackson no era un idiota. Comprendió que de ninguna manera Lucien lo dejaría ir. Agarrando su daga, saltó a la garganta de Lucien con todas sus fuerzas. De repente, Jackson sintió una fuerte presión caer sobre él y luego sus piernas cedieron. Entonces su cuerpo cayó directamente al suelo. ¡Mierda! Jackson maldijo desesperadamente. No sabía lo que estaba pasando allí, pero sabía que perder el equilibrio en este punto sería fatal. Mucho antes de que Lucien lanzara Acid Splash, ya había activado su magia defensiva, Disarming Loop, sin decirle una palabra. Lucien caminó hacia Jackson, mirándolo empuñar su daga en vano. Sin decir nada, Lucien agarró la mano de Jackson y lentamente empujó la daga en su cuello. La gravedad afectó la sangre y no salió demasiado de su cuello. Era ideal porque Lucien no quería nada de la sangre sucia de Jackson en su ropa. La gran ira y el dolor de Jackson se ahogaron en su garganta. Tenía los ojos bien abiertos y los globos oculares casi estallaron, mientras sus brazos y piernas se contraían contra la pared. Las uñas de Jackson rascaban el suelo, pero pronto su resistencia desapareció. El otro tipo tampoco le tomó mucho tiempo a Lucien. De pie junto al río subterráneo de aguas residuales, Lucien vio el cuerpo del anciano flotando tranquilamente río abajo con la cara empapada en el agua. Lucien se sintió aliviado, porque pensó que el anciano sería la mayor amenaza entre ellos. ¿Quién sabía si el anciano tenía algún tipo de poder maligno de su creencia hereje? Todo esto sucedió en solo 20 segundos. La oscuridad todavía cubría el área a cierta distancia. Los dos mendigos heridos todavía se retorcían de dolor en el suelo. Algunos mendigos y gánsteres todavía flotaban en el agua. Pero estaban demasiado asustados para encontrar la red de acero rota para escapar. Lucien no quería matarlos a todos por sí mismo, y tampoco podía hacerlo. Su poder tenía un límite. Así que la forma más fácil era llevar al resto de ellos al río Belém y dejarlos a los fantasmas allí. Pero había un problema. Lucien tampoco pudo ver nada en el área oscura, por lo que tuvo que quedarse allí por ahora, esperando que la magia expirara. Al mismo tiempo, ajustaba su ritmo respiratorio para recuperar fuerzas. Lanzar los 4 hechizos fue muy agotador. El poder restante de Lucien fue suficiente para usar Darkness o Freezing Rise una vez. De repente, la luz regresó dentro del área del hechizo. La luz sobresaltó a Scar y no pudo evitar cerrar los ojos. El miedo a la muerte lo asustó de rodillas. Él tembló y oró. Que Dios me perdone, que Dios me perdone. Abriendo lentamente los ojos, Scar se sorprendió al descubrir lo joven que era el mago. En la penumbra, el mago tenía bellas facciones. Scar había perdido la cabeza y se había rendido. No supo si el hombre parado frente a él era un mago malvado o un fantasma odioso.
Era una buena oportunidad para lanzar Eyes of Stars a Scar, cuando estaba sufriendo un colapso mental. La magia del aprendiz podría hipnotizar al enemigo o hacer que la persona caiga en un estado de trance. Los dos efectos eran diferentes. El primero, la hipnotización, requería que el lanzador mirara a los ojos de la otra persona durante casi 10 minutos, mientras que el segundo, el trance, solo necesitaba un poco de contacto visual, lo que era más útil en una pelea. Si Lucien pudiera tomar el control de Scar, podría usarlo para matar al resto de ellos. Cuando Lucien estaba a punto de lanzar el hechizo, un breve y repentino grito atravesó el silencio y resonó en todo el espacio. Incluso Lucien se sintió muy extraño. Tan repentinamente como comenzó el grito de agonía, se detuvo. Lucien dejó de deletrear y dio un paso detrás de su bucle de desarme. Sus rayos congeladores estaban listos para funcionar. En ese momento, tanto Lucien como Scar vieron la horrible escena. En el río, una mano fuerte y pálida sujetaba con fuerza el cuello de un gánster, cuyo cráneo estaba medio abierto. Una lengua negra estaba lamiendo el cerebro blanco por dentro con algo de esfuerzo. El dueño de la lengua era un monstruo humanoide, cuyo cuerpo estaba tan hinchado que su piel parecía casi transparente. Partes de su piel colgaban, mostrando debajo su carne podrida. Bajo la cubierta del pelo largo parecido a las algas del monstruo, había músculos faciales que podían caerse en cualquier momento. El lugar donde deberían estar los globos oculares estaba completamente vacío, y había dos pequeñas llamas blancas ardiendo dentro de las dos cuencas de los ojos. El cuerpo de otro mendigo, cuyo cerebro ya había desaparecido por completo, flotaba hacia el río a través del gran agujero de la red de acero. El gran maestro de Argenta, el silencio eterno, que bendigas a tus sirvientes, y un mendigo sentado junto a la pared comenzó a orar desesperadamente. El monstruo tenía un poder aterrador que apestaba a fatalidad. Incluso Lucien estaba extremadamente nervioso y aterrorizado, aunque estaba bastante lejos del monstruo. Zombis acuáticos. Estos eran los monstruos del río Belém. Eran zombis. Lucien recordó de repente la nota de la bruja, que describía las características de la criatura no muerta. Aquatic zombie. Inmune a la magia mental. Sin moral. Inmune al veneno, sueño, parálisis, aturdimiento, efectos de enfermedades. Sin fatiga, agotamiento, respiración. No sienta frío. Fuerte resistencia al hielo y al ácido. Extremadamente temeroso de la magia de fuego y luz. Pero lo que asustó a Lucien fue que la nota no mencionaba nada sobre las llamas en los ojos del zombi. Algo definitivamente no estaba bien. Capítulo 32. Zombi acuático. Según las notas de la bruja, un zombi acuático no era más fuerte que un hombre adulto. Pero a diferencia de la mayoría de los no muertos, estos zombis eran mucho más rápidos y veloces, mientras que todavía tenían las características propias de los no muertos. Una fuerte resistencia al daño físico y otras inmunidades. Por lo tanto, la gente común e incluso algunos caballeros escuderos generalmente no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir cuando se enfrentaban a estos zombis, a menos que tuvieran una ventaja significativa en número. Dado que los zombis acuáticos le tenían mucho miedo a la magia de fuego y luz, una antorcha podría quemarlos si se usaba correctamente. Sin embargo, este zombi acaba de aparecer desde el agua, lo que significa que su fuerza y agilidad aumentarán significativamente. La magia de fuego tampoco era tan poderosa debido al agua. Solo la magia de la luz podría ser útil en esta circunstancia. Lucien no estaba preparado en absoluto. Aunque sabía que algún día tendría que enfrentarse a zombis acuáticos, definitivamente no debería ser hoy. La bruja mencionó en la nota que había un tipo de material llamado Flame Jelly que podría usarse para alquimia. Un trozo de gelatina incluso podría arder en el agua durante un tiempo. Sin embargo, por el momento Lucien no dominaba la magia de la luz útil y tampoco tenía tal gelatina. Aún peor fue que de alguna manera sintió que el zombi al que se enfrentaba era mucho más fuerte que los comunes descritos por la bruja. En cuanto a la magia de la luz, los hechiceros nunca podrían competir con los pastores. Aparte de los rayos de luz en el primer círculo y en adelante, todos los hechizos de nivel de aprendiz relacionados con la luz no tenían el propósito de atacar. Sin embargo, entre la magia del elemento, la magia del fuego ocupó el primer lugar principalmente porque era difícil controlarla. La única magia de fuego en la lista de magia de aprendiz era el pequeño fuego de Marius, que solo podía usarse para encender leña cuando un aprendiz olvidó sus pedernales en la naturaleza. Escapar fue la primera idea que tuvo Lucien. Al mismo tiempo, el zombi mutante había acabado con el cerebro del gánster y rápidamente saltó sobre uno de los mendigos. Entonces Lucien escuchó un crujido en el cuello del mendigo.
Presionando profundamente las uñas en el cráneo, el zombi abrió la cabeza del mendigo con mucha facilidad como si abriera una nuez. Su velocidad y fuerza hicieron que Lucien se detuviera. Después de ver eso, entendió que escapar simplemente significaba la muerte. No había otra forma de sobrevivir que no fuera luchar, y para eso necesitaba calmarse. El cerebro de Lucien rápidamente comenzó a analizar. El zombi le tiene miedo a la luz. Pero es muy temprano en la mañana y todavía está oscuro afuera. El zombi no me dará tiempo suficiente para encender nada con mis pedernales. Marius Smallfire, no, todavía no sé cómo lanzar el hechizo. Lucien estaba parado allí, mirando al zombi terminar el cerebro y luego saltar sobre Scar. Su mente estaba ocupada por diferentes pensamientos y planes, pero cada uno de ellos fue negado por él con calma. La capacidad de mantener la calma era el carácter más importante de un hechicero destacado. Los zombis mutantes podrían imponer un efecto mágico llamado Dread Aura en sus objetivos para congelarlos de miedo. Pero el miedo de Scar al zombie era tan grande que logró mover las piernas y comenzó a correr por su vida. Sin embargo, solo después de unos pocos pasos, el zombie lo alcanzó rápidamente y lo agarró de los pies. Scar lanzó gritos estridentes con desesperación. Bucle de desarme, ojos de estrellas, mano de mago, extinción, salpicadura de ácido, rayo de congelación y eso es todo lo que sé. Entre ellos, ojos de estrellas y extinción no sirven de nada aquí. Disarming Loop es útil, pero está lejos de ser suficiente para detener al monstruo. Lucien todavía estaba allí, con los ojos fijos en el monstruo. El zombi levantó a Scar con sus dos garras y lo partió directamente por la mitad. Lucien pudo oír que el corazón, el hígado y las tripas de Scar cayeron al suelo con una hemorragia abundante. El emocionante grito de Scar aún resonaba. En las tuberías. Mano de mago y tampoco es lo suficientemente poderosa. Y salpicadura de ácido y espera. Se requiere azufre para lanzar Acid Splash, que también es un componente de la pólvora. Y durante el proceso de fundición se enciende el azufre. El cerebro de Lucien luchaba por sobrevivir. No dejaría que su cerebro se convirtiera en otro festín para el monstruo. El zombi abrió la cabeza de Scar, en la que el tejido cerebral blanco todavía temblaba ligeramente como un cuenco de gelatina. Lucien podía sentir los efectos de su aura aterradora. Su corazón estaba acelerado y se sentía sin aliento. Sabía que no podía perder la cabeza. Por lo tanto, comenzó a analizar la estructura mágica de Acid Splash, mientras su mano derecha se metía en el bolsillo y agarraba un puñado de azufre. Tengo que detener la reacción mágica a la mitad cuando se enciende el azufre. Las notas mencionaron que sería contraproducente. La consecuencia pasa de agotar el poder espiritual a un daño severo en el alma, o incluso peor. Al analizar la estructura de la magia, Lucien trató de dividirla en varias partes para omitir la parte de reacción ácida durante el proceso de fundición y solo mantener el fuego alejado del azufre. El proceso de deconstrucción y reconstrucción tuvo que repetirse varias veces. Incluso si Acid Splash era solo un hechizo de nivel de aprendiz muy simple, todavía era muy desafiante para Lucien. Honestamente, no estaba seguro de si no se mataría haciendo esto. Pero no tenía otra opción. El zombi devoró el cerebro y arrojó el cuerpo de Scar. Lentamente se volvió hacia Lucien y de repente empezó a correr hacia su último objetivo. A los ojos de Lucien, todo esto era como una cámara lenta, podía oler el hedor de la muerte y sentir el horror abrumador. Nadie podía distinguir el miedo de Lucien por su rostro. Lucien no se movió en absoluto. Estaba parado allí con el azufre cayendo lentamente entre sus dedos. El zombi era incluso más rápido de lo que pensaba Lucien. En un segundo, la horrible criatura estaba a solo 1 metro de él. Mientras tanto, Lucien comenzó a lanzar el hechizo y luego se obligó a detenerse antes de que estuviera completamente terminado. Como si le hubieran dado un golpe en la cabeza, el mareo se apoderó de él y le empezó a sangrar la nariz, pero al instante un rastro de fuego apareció frente a Lucien. La garra del zombi estaba a solo unos centímetros de la cabeza de Lucien. El poder de Lucien estaba completamente agotado y no pudo sostener el fuego y dejar que creciera más. En el último momento soltó el fuego y cayó al suelo. Había hecho todo lo posible. La garra del zombi agarró sus ropas y dejó una larga lágrima en ellas. De repente, un muro de fuego explotó entre Lucien y el zombi. Levantó instintivamente las manos heridas para protegerse la cabeza y luego rodó lejos del fuego azul. El muro de fuego no duró mucho. Sin embargo, después de un zombi, el zombi quedó cubierto de llamas como una antorcha con forma humana.
Balanceando sus garras, el zombi dejó de atacar a Lucien y comenzó a tropezar hacia el agua, pero el monstruo se volvió mucho más lento ahora. Por supuesto, Lucien no dejaría que volviera al río. Agarrando la daga, se puso de pie y alcanzó al zombi. Lucien pateó ferozmente al zombi y clavó la daga en los agujeros donde parpadeaban las dos llamas blancas. Lucien sintió el dolor ardiente causado por el calor. Una, dos veces y Lucien tenía demasiado miedo para no apuñalar al monstruo, como si el zombi aprovechara la oportunidad y lo partiera por la mitad si perdía el impulso aunque fuera por un segundo. Aunque, el zombi todavía se arrastraba hacia el río con llamas en la espalda. Pero a pocos metros del río, las llamas blancas de sus ojos finalmente se extinguieron y sus huesos colapsaron. Jadeando con gran esfuerzo, Lucien sacó el cerebro del zombi con su daga. Todavía recuerda que lo necesitaba. Después de que le hubieran quitado el cerebro, pronto el zombi se convirtió completamente en cenizas, en las que algo pequeño brillaba allí. Capítulo 33. El anillo. Lucien agarró su daga y se acercó con cautela al montón de cenizas. El artículo brillante era en realidad un anillo de plata tallada, con una pequeña gema azul incrustada en la parte superior. ¿Perteneció al zombi? Lucien se sorprendió. Cogió el anillo y empezó a examinarlo detenidamente. Había una línea de letras en su superficie, que estaba escrita en la lengua común. La naturaleza humana puede ser más fría que la nieve. El anillo tenía un aspecto sencillo, pero cuando Lucien lo frotó suavemente, sintió un poder misterioso y asombroso proveniente de la gema. Después de unos minutos, cuando el poder de Lucien comenzó a recuperarse lentamente de la magia contraproducente, examinó cuidadosamente el anillo de nuevo usando su poder espiritual. El alma herida de Lucien se sorprendió un poco tan pronto como su espíritu entró en el ring. Sintió dentro de la gema lo que parecía ser el poder de la ventisca, pero su estructura era mucho más complicada que la de la magia de nivel aprendiz. Es un anillo mágico. Quizás por eso el zombi parecía mucho más fuerte que los demás. Lucien estaba emocionado, parece que el anillo es incluso superior al Truth Badge de Benjamin. Me pregunto a qué nivel de poder pertenece el anillo. Con su poder espiritual restante, Lucien ni siquiera podía entender la estructura mágica en el anillo, sin mencionar cómo dejar su propia huella espiritual en la estructura, para poder usar el poder. Un hechicero con el primer hechizo de círculo llamado Identificar podría comprender directamente las propiedades mágicas de todos los elementos mágicos de nivel 1, sin tener que analizar sus estructuras internas. La capacidad de uno para usar Identify aumentaría junto con su conocimiento acumulado, y así la persona podría progresar y comenzar a usar los elementos de nivel superior. A veces había información adicional en algunos de ellos, incluidos sus creadores, para qué fines fueron creados, etc. Según las notas de la bruja, todos los elementos mágicos podrían dividirse en diferentes estándares. Nivel de aprendiz, nivel 1 a 9 y nivel de leyenda. El criterio de evaluación se basaba en el poder del objeto mágico. Si el poder era igual a la magia de un primer círculo o a la habilidad de un caballero de nivel 1, era, en consecuencia, un objeto mágico de nivel 1. Sin embargo, había 4 rangos dentro de cada nivel: bajo, medio, alto y perfecto. Tomando un anillo encantado con el hechizo Lightning del tercer círculo, por ejemplo, si el anillo podía usarse una vez al día, era un anillo mágico de nivel 3 de rango bajo. Si pudiera usarse 3 veces al día, se consideraría en cambio un nivel 3 de rango medio. Si el anillo tuviera algunos beneficios adicionales como aumentar la resistencia mágica del usuario, sería un elemento de nivel 3 de alto rango. Si un objeto mágico tuviera algún tipo de efecto de aumento permanente, sería un nivel más alto que los demás comunes. Por ejemplo, Mind Blank era un hechizo de 8 círculos, y un objeto mágico con inmunidad hacia esta magia de anillo 8 sería reconocido como un precioso artefacto mágico de nivel 9. Además, la clasificación también se aplicó a armas y armaduras mágicas. Lucien no conocía muy bien el anillo, por lo que no se atrevió a usarlo casualmente en caso de que hubiera alguna maldición sobre él. Después de guardar el anillo en su bolsillo, estaba de muy buen humor. Sin embargo, cuando notó todos los cuerpos y sangre a su alrededor, supo que tenía más trabajo por hacer. Más importante aún, necesitaba aprender a preservar el tejido cerebral del zombi acuático. Lucien aún no sabía cómo usar el hechizo de aprendiz llamado preservación de órganos, pero el tejido cerebral del zombi debería poder durar de 3 a 5 días, que debería ser tiempo suficiente para que Lucien domine el hechizo. Según las notas, la preservación de órganos era un hechizo que podía usarse para mantener frescas muchas otras cosas, además de los órganos. 24 horas de duración cada vez.
No se requiere reactivo mágico. Después de abrir el cráneo del zombi con la daga, Lucien vio su cerebro negro, que parecía un sinnúmero de gusanos repugnantes que se enredaban entre sí. Con cuidado, Lucien metió el cerebro en una bolsa junto con sus piedras de hielo. Sabiendo que se necesitaría mucho dinero para aprender magia en el futuro, Lucien saqueó todo el dinero de los cuerpos, incluidos los dos de cabeza hueca en el río. Obtuvo 33 nars y 52 feyes en total. Al mirar su abultada bolsa de dinero, una sonrisa apareció en el rostro de Lucien. Sin embargo, cuando Lucien estaba recogiendo el dinero, notó que no podía ver las cosas con claridad y a veces le zumbaba la cabeza. Finalmente se dio cuenta de que estas eran las secuelas de su daño espiritual. No había ninguna poción mágica mencionada en las notas que pudiera usarse para este tipo de lesión. Por lo tanto, la recuperación puede tardar un poco. Entonces, Lucien comenzó a hacer el trabajo. Conteniendo la respiración, envolvió las tripas esparcidas por el suelo y las arrojó al río, junto con los cuerpos. Poco a poco, comenzó a acostumbrarse a la escena e incluso miró más de cerca el riñón de Scar. Lucien creía que pronto todos se convertirían en alimento para peces en el río Belém. Después de enjuagar la sangre del suelo, ya era hora de que abandonara este lugar. Parece que la herejía no tiene nada que ver con el zombi acuático. Lucien pensó para sí mismo mientras caminaba. Entonces, ¿qué pasa con las ratas de ojos rojos? Lucien decidió que mañana por la mañana iría a la mansión de Lord Ben a buscar a John antes de ir a la asociación de músicos. Tenía que hablar con John sobre la herejía, pero, por supuesto, sin decirle lo que realmente sucedió aquí. Varios pastores en entrenamiento bajaban a las alcantarillas una vez cada 3 días para limpiar la basura en el río usando hechizos. Pero la persona que salió de la sombra después de que Lucien se fue definitivamente no era un pastor nuevo. El señor de Argent, el silencio eterno, la persona se rió en una mezcla de disgusto y diversión, hablando continuamente para sí mismo, un nombre diferente, una identidad diferente. Interesante, esa persona debe haber sido hechizada por él. No puedo esperar a ver su sombra venir sobre la tierra. Una batalla entre él y el cardenal de Alto será muy interesante, y probablemente haya algún tipo de legado dejado por el antiguo imperio mágico anterior que podría utilizar. Pero la iglesia interrumpiría su plan, apuesto. La persona miró a su alrededor. Una sonrisa astuta apareció en su rostro. El joven bastante inteligente acaba de crear el nuevo aprendiz de magia, Sulfuric Firewall, por sí mismo. Impresionante, puede serme muy útil. Luego, su figura se dividió en innumerables pequeñas piezas de sombra y de repente desapareció. Solo sus risitas quedaron allí, resonando en las tuberías. Capítulo 34. Vengador de hielo. Media hora después, apareció otra figura en las tuberías, cerca de la red de hierro rota. Era un hombre de unos 30 años vestido decentemente. Camisa negra, traje negro, zapatos negros, casi todo negro. Su bigote estaba cuidadosamente recortado y su cabello era de estilo pompadour. Por agraciado que pudiera parecer el hombre, tenía un aura oscura de ferocidad y brutalidad, y no era un noble. Él era Rosan Aaron. Todos sus hombres sabían que Rosan Aaron era un caballero que ya había despertado la bendición en su sangre. Cuando estaba a punto de convertirse en un gran caballero, desafortunadamente, su poder salió mal y resultó ser cruel y oscuro. El poder no solo destruyó su título noble, sino que también provocó que Aaron se escondiera sin fin de la iglesia. Aaron odiaba a Dios por tratarlo con tanta crueldad. Perdiendo todas sus posesiones, durante mucho tiempo vivió como una rata, escondiéndose todo el tiempo. Mientras intentaba al menos vestirse como un noble, el odio amargo todavía le quemaba las entrañas día y noche. La clasificación de caballero y pastor fue similar a los diferentes niveles de hechicero. La capacidad de usar el hechizo Flee del tercer círculo, el hechizo Magic Trigger del sexto círculo o muchos otros hechizos del noveno círculo simbolizaban diferentes niveles de hechicero. Cuando un hechicero o hechicera podía comenzar a usar uno de estos hechizos, significaba que había logrado un nuevo avance. Su poder espiritual aumentaría en gran medida y sus almas se transformarían en una forma de nivel superior. Incluso sus vidas se extenderían. En el antiguo imperio mágico, la gente consideraba a los hechiceros del primer y segundo círculo como magos de rango inferior, mientras que del tercer al quinto círculo eran magos de rango medio y del sexto al octavo círculo, magos de rango superior. Por encima de ellos, un hechicero o hechicera del noveno círculo sería respetado como archimago. Del mismo modo, los niveles 3, 6 y 9 fueron los puntos clave de promoción para un caballero.
Si una persona despertaba con éxito la bendición en su sangre, primero se convertiría en un caballero de nivel 1 o nivel 2. Desde el nivel 3 al 5, serían considerados como un gran caballero. Luego de 6 a 8, un caballero radiante. En el nivel 9 el título era caballero de oro. Y después de eso estaba el nivel más alto de todos, un caballero legendario. Para los pastores, pasó de pastor de rango menor a pastor de rango medio. Entonces, un pastor de rango medio podría ser ascendido a obispo. Para los pastores de rango superior, la mayoría de ellos se convertirían en cardenales. No había un título especial para un pastor de nivel 9, pero si uno podía unirse con éxito al cónclave, sería respetado como gran cardenal. Había más de 400 caballeros oficiales registrados en el ducado de Orvarit. Entre ellos, solo había alrededor de 50 grandes caballeros y menos de 10 caballeros radiantes. La mayoría de ellos eran miembros de los Caballeros Violeta, guarneciendo diferentes fortalezas clave. En aquel entonces, Aaron, que era un caballero de nivel 2, estaba muy cerca de convertirse en un gran caballero y, por lo tanto, se encontraba entre los 50 mejores caballeros del ducado. Ahora, ha estado trabajando para un gran hombre durante mucho tiempo, haciendo todas las cosas malas y sangrientas para que él mantenga su falso honor. Jackson y sus hombres no regresaron al escondite a tiempo. Aaron sintió que algo salió mal, así que vino aquí él mismo. Azufre, sangre, y algo más. Olfateando el aire, las cejas de Aaron se fruncieron. Con el poder de bendición, Aaron era más sensible al medio ambiente en general que la gente común. Aaron se dio cuenta de que alguien había limpiado este lugar antes. Pero todavía había leves rastros de sangre, tejido cerebral, ácido y azufre en el suelo, lo que demuestra que aquí acaba de ocurrir una feroz lucha. Ácido, azufre, Aaron estaba pensando en voz alta, salpicadura de ácido. Fue un típico hechizo de aprendiz. Un aprendiz de hechicero hizo todo esto. Aaron no podía creer su suposición, pero el razonamiento tenía sentido. La persona que hizo esto se había ido bastante antes de que él llegara. Era demasiado tarde para que Aaron rastreara al responsable. A Aaron también le preocupaba que se informara a la iglesia o a los nobles de lo que estaban haciendo. Todavía era posible rastrearlo si recurría a los sacerdotes de Silverhorn en busca de ayuda, pero Aaron no lo haría. Sabía que su magia no podía garantizar encontrar a la persona y, lo que es más importante, si la persona ya había informado a la iglesia de lo que había hecho, lo que debía hacer de inmediato era escapar. Entonces Aaron se dio la vuelta rápidamente y desapareció en la oscuridad. Solo sus pasos aún resonaban en las alcantarillas. Acostado en la cama, Lucien estaba demasiado nervioso para quedarse dormido. Cualquier pequeño ruido podría asustar a Lucien fuera de la cama. Como no tenía ninguna posibilidad de descansar bien por ahora, decidió volver a mirar el anillo. Investigar podría calmar a Lucien, y también si sus enemigos lo encontraban, el anillo podría ayudar. Dentro del anillo había un modelo geométrico sólido, cuya estructura no era muy complicada. Con sus conocimientos de física y matemáticas de la escuela secundaria, Lucien solo tardó 1 hora en terminar el análisis. Pero cuando Lucien estaba tratando de imprimir su marca espiritual en la estructura mágica, casi falla durante el proceso. Su alma estaba dañada y Lucien sintió su poder totalmente inestable. Con gran esfuerzo, la estructura mágica finalmente quedó impresa con la marca de Lucien. La información del anillo le vino a la mente. El dueño original del anillo, Ice Revenger, era un aprendiz de hechicero que fue traicionado por su mejor amigo. Para vengarse, el aprendiz se dirigió a un gran alquimista en busca de ayuda y gastó todo su dinero en eso. El anillo se sentía helado, por lo que podía soportar la amargura de ser traicionado en su mente. Un segundo hechizo circular, Frostblades de Palmeira, fue sellado en el anillo. El hechizo podría torturar a la gente con un frío amargo y dolor. El anillo podría ayudar a promover el poder espiritual de su dueño para igualar la fuerza de un caballero de nivel 1. Además, su propietario también podría usar Frostblades de Palmeira una vez al día. Por lo tanto, era un objeto mágico de nivel 2 de rango medio. Lucien no iba a usar el anillo por ahora, ya que definitivamente llamaría la atención y le traería problemas innecesarios, pero decidió llevar el anillo en su bolsillo, por si acaso. Lucien se despertó temprano al amanecer con un fuerte dolor de cabeza. Se sentía mareado y también tenía fiebre. Su debilidad física fue causada por su herida interna por la magia contraproducente. No hubo tiempo para desayunar. Lucien quería informar de los herejes a Lord Ben lo antes posible. Después de cambiarse a ropa de lino nueva, abrió la puerta y se dirigió hacia la mansión de Lord Ben.
El aire fresco del exterior era refrescante. Respiró hondo y sintió que su dolor de cabeza disminuía. Después de 40 minutos caminando, Lucien finalmente vio la magnífica mansión. Lord Ben era un caballero de nivel 2 que solía jurar lealtad a los caballeros violeta. El gran duque de Orbarit y él se hicieron buenos amigos cuando el gran duque todavía era el conde violeta y el comandante de los caballeros violeta. Cuando Lord Ben se hizo mayor, dejó la fortaleza en la cordillera oscura y comenzó a tener un estilo de vida más pacífico aquí. Pero de vez en cuando lo llamaban al palacio para ser el asesor militar del gran duque. La mansión estaba rodeada por un muro alto y varias torres de vigilancia, lo que demuestra los antecedentes militares del propietario. Fuera de la mansión, varios agricultores ya habían comenzado a trabajar. Dos hombres jóvenes con sus uniformes grises de caballero escudero patrullaban, seguidos por algunos guardias. ¿Quién eres tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Al darse cuenta de que Lucien caminaba hacia ellos, un caballero rubio oscuro preguntó con severidad. Capítulo 35. Infieme. Lucien respondió cortésmente de cara al caballero escudero. Soy amigo de John. Estoy buscando a John para decirle algo importante. El rubio oscuro, Ian, resopló con desprecio. ¿Por qué debería confiar en ti? ¿Solo porque dices ser amigo de John? John y otros caballeros escuderos están entrenando. No puedo dejarte entrar, a menos que tengas una prueba de tu identidad. Evidentemente, Ian no se llevaba bien con John. Lord Ben siempre tuvo a John en alta estima, lo que hizo que Ian se sintiera más que celoso. A sus ojos, John era solo un pobre estúpido que de alguna manera tenía la oportunidad de convertirse en un caballero escudero y siempre usaba las reglas de los caballeros para complacer a Lord Ben, mientras que definitivamente era mejor educado y más talentoso. Otro caballero escudero, Durago, sentía lo mismo. Por lo tanto, se quedó allí, mirando mientras Ian le hacía pasar un mal rato al recién llegado. Ian pensó que un pobre joven como el que estaba parado frente a él se asustaría con la postura de un caballero escudero. Si fuera el caso, el joven podría simplemente darse por vencido o comenzar a suplicarles de rodillas. Después de pasar por tantas dificultades y desafíos, Lucien entendió claramente lo que estaba enfrentando. A sus ojos, era ridículo ver a los dos escuderos tratando de meterse con él, un don nadie. Lucien respondió con seriedad. El amigo de John está en gran peligro. Si John no puede regresar a tiempo para evitarlo, ambos serán responsables de las consecuencias. Estoy bastante seguro de que Lord Ben definitivamente no estaría contento con lo que están haciendo aquí. Sabía que Lord Ben era un noble que se apegaba estrictamente a las reglas de los caballeros durante toda su vida. Si Lord Ben sabía que sus hombres violaron las reglas, los castigaría severamente y los expulsaría de su tierra sin dudarlo. ¿Cómo te atreves a amenazarme, pequeño bastardo? Dando un paso adelante, Ian estaba tan furioso que casi sacó su espada de caballero. Lucien podía sentir la presión proveniente del caballero escudero de alto nivel. Incluso los guardias que estaban detrás de él se sintieron asustados. Lo que estaba fuera de sus expectativas era que Lucien seguía siendo el mismo, tranquilo y serio. Preguntó con severidad. ¿Me vas a matar, un niño inocente y desarmado, ahora mismo? Parecía que la postura de Ian no le afectó en absoluto. Su fuerza de voluntad era más fuerte que la amenaza. ¿Escuchaste lo que dije? Ahora era el turno de Lucien de dar un paso adelante. ¿Todavía quiere ser un caballero? La ira de Ian le estaba quemando las entrañas, pero sabía que si realmente mataba a este bastardo, su futuro título, rango, tierra y mansión desaparecerían. No fue estúpido. Durago intentó facilitarle la situación a Ian. Después de darle a Lucien una mirada de desagrado, Durago tiró de Ian hacia atrás. No pierdas nuestro tiempo en esto. No dejes que te vuelva a ver, dijo Ian con saña. Luego se volvió directamente hacia la mansión. El rostro de Durago parecía sombrío. Se quedó allí, esperando a Ian. A Lucien no le molestó en absoluto. Tan pronto como se dio cuenta de que Ian y Durago estaban tratando de causarle problemas, Lucien metió la mano en el bolsillo que llevaba el anillo. El poder del anillo ayudó a aumentar su fuerza de voluntad a un nivel superior que podría competir con un caballero de nivel 1. Por lo tanto, por supuesto, la presión de Ian, un caballero escudero, no podía afectarlo. Menos de 5 minutos después, Lucien vio a John salir corriendo de la puerta a toda prisa, seguido por Ian, que caminaba lentamente detrás de él. John se sorprendió mucho al reconocer que era Lucien. «Estás aquí, Lucien. Pensé que eras tú quien estaba en peligro. Sígueme. Te lo explicaré». Lucien se detuvo cuando estuvo seguro de que Ian y Durago no podían escuchar su conversación.
Luego se volvió hacia John y comenzó a contar su historia bien preparada. Conocí a un viejo mendigo raro hace unos días. Lucien puso una mirada preocupada en su rostro. Al principio, solo se estaba quejando de los nobles y caballeros, pero más tarde, ayer, cuando no había nadie alrededor, comenzó a acusar a Dios. Y me di cuenta de que era un creyente del diablo, que estaba haciendo su viciosa obra misionera en alto. Estaba a punto de informar a la iglesia, pero vi que se estaba reuniendo en secreto con Jackson. Me temo que los gánsteres están involucrados con el hereje y pueden aprovechar la oportunidad y vengarse de nosotros, o lo que es peor, de tus padres. Si puede informar directamente a Lord Ben sobre lo que está sucediendo aquí, creo que los nobles y la iglesia le prestarían más atención. Lucien miró a John a los ojos. Esta maldita escoria y ahora están involucrados con el diablo. Sí tienes razón. Debería informarlo a Lord Ben de inmediato. John tomó las palabras de Lucien directamente sin ninguna duda. Y John, me temo que la situación es aún más grave de lo que pensabas. Conté, ahora hay unos 10 mendigos en alto. Muchos de ellos, desaparecieron. Lucien continuó advirtiéndole. Pero no pudo contarle a John lo que pasó en las alcantarillas. John frunció el ceño y pudo adivinar lo que les pasó a estos pobres vagabundos. ¿Sacrificio de sangre?, murmuró. Lucien asintió con seriedad. Sí, eso es lo que supongo. Pero John, recuerda, no le digas a Lord Ben que fui yo quien descubrió esto. Me temo que algunos herejes se vengarán de mí. No tengo poder para protegerme. Pero se le premiará por informar de esto, dijo John. Aplaudiendo el hombro de John, el rostro de Lucien se suavizó un poco. Estoy más preocupado por mi vida, John. Recuerde pedirle a Lord Ben que no divulgue también su información. Tienes una familia que cuidar. Ellos tampoco saben pelear. Siempre eres así de cuidadoso, Lucien. John asintió. No había nada más importante que su familia. Pero si hay algún premio, parte de él sigue siendo tuyo. John lo prometió. Lucien sonrió, gracias John. John se quedó un poco más con Lucien. Como Lucien les dijo a Ian y Drago que el amigo de John estaba en peligro, sería bastante sospechoso que John regresara a la mansión de inmediato. Después de que John se fue, Lucien decidió esperar unos minutos más para asegurarse de que todo iba como se esperaba. Un rato después, Lucien se sintió aliviado cuando vio una línea de caballeros galopando por el campo. Además de John, había 6 escuderos y un joven pastor dirigido por un caballero anciano de aspecto serio. Cuando Lucien regresó a Alto, sintió una vibración bajo el suelo de las alcantarillas. Los hombres de Lord Ben ya estaban allí. Para ser prudente, Lucien decidió que no volvería a las alcantarillas por un tiempo. Recientemente, se centró en analizar la magia. Algún tiempo antes de que el reloj marcara las 8:30, Lucien finalmente llegó a su lugar de trabajo, la Asociación de Músicos, a tiempo para su turno. Capítulo 36. Pierre Elena estaba esperando ansiosamente a Lucien en el pasillo. Llegar tarde el primer día de trabajo definitivamente no causaría una buena primera impresión en el director, el señor Hank. Otra recepcionista, Katy, le sonrió a su colega y bromeó. Elena, ¿a quién estás esperando? ¿Tu amor? Vamos, Katy. Estoy esperando a un amigo mío. Hoy es su primer día trabajando para la asociación. Cuando Elena estaba hablando, Lucien entró en el pasillo. Gracias a Dios, estás aquí, Lucien. Elena salió del mostrador y se dirigió a Lucien. ¿Por qué te ves tan cansada? ¿Estás enfermo? Lucien sabía que debía verse terrible. El dolor de cabeza causado por la herida de su alma lo estaba torturando todo el camino. Después de apresurarse aquí, se sintió bastante mareado. Bueno, eso creo. Pero estoy bien. Gracias por preguntar, Elena. Lucien le sonrió a Elena, que hoy llevaba un vestido largo blanco. Creo que vamos a encontrarnos con el señor Hank ahora, ¿no? Preguntó Lucien. Sí somos. Elena empezó a subir las escaleras y Lucien la siguió. No te preocupes. El domingo nunca es un día ajetreado, o digamos, el trabajo no está ocupado en general. El señor Hank era un hombre serio de mediana edad, que siempre vestía un traje decente. Después de hacer algunas preguntas básicas, el señor Hank simplemente asintió y le pidió a Elena que llevara a Lucien directamente a la biblioteca. La biblioteca estaba en el segundo piso. Mientras se dirigían hacia ella, Elena estaba tratando de describir al otro bibliotecario a Lucien. Su nombre es Pierre Sandor. Ambos trabajan el turno de la mañana en la biblioteca. Es un buen chico. No creo que te lo haga pasar mal, así que no te preocupes.
Pero es un poco, Elena hizo una pausa por unos segundos, raro. El tipo llamado Pierre también debería tener algunas conexiones en la asociación, o no tendría ninguna posibilidad de trabajar aquí como bibliotecario si no fuera nadie. Lucien solo quería hacer su propio trabajo y evitar problemas tanto como fuera posible. La biblioteca de música era enorme y silenciosa, y aquí se reunieron miles de valiosos libros de música, revistas y periódicos. Solo había un joven de cabello negro sentado detrás del mostrador de madera, leyendo la tablatura con atención. A los ojos de Lucien, el tipo parecía un gran fanático de la música. Pierre, Elena trató de llamar su atención, este es el nuevo bibliotecario, Lucien. Finalmente, Pierre levantó la cabeza del libro. Sus ojos marrones parecían un poco confusos. Buenos días, Elena. ¿Qué día es hoy, domingo? Encantado de conocerte, Pierre. Soy Lucien Evans, el nuevo bibliotecario. Lucien se presentó con una cálida sonrisa. Al darse cuenta de que su nuevo colega estaba frente a él, Pierre salió del mostrador y saludó a Lucien. Encantado de conocerte, Lucien. Soy Pierre Sandor. Cuando se estaban estrechando la mano, Pierre esbozó una sonrisa maliciosa. Lucien, será mejor que te abstengas un poco. ¿De qué estás hablando, Pierre? Elena estaba confundida. Solo una conversación de chicos, respondió Pierre casualmente. Elena se encogió de hombros y le susurró a Lucien. Verás. Te lo dije, y tengo que irme ahora, Lucien. Haga un buen uso de los libros aquí y trabaje duro. Después de que Elena se fue, Pierre comenzó a mostrarle los alrededores a Lucien. Mientras caminaba, habló con Lucien de manera casual, y a veces hablo de una manera extraña. Si no entiendes, no dejes que mis palabras te perturben. Así que me pediste que me refrenara. ¿También fue una charla informal? Preguntó Lucien. No, eso era serio. Los chicos de nuestra edad pueden agotarnos fácilmente de demasiado, ya sabes de lo que estoy hablando. Lucien no supo qué decir. Ahora, a los ojos de Lucien, Pierre parecía un gran fanático de la música y un poco desagradable. Después de presentar las cosas básicas que Lucien tenía que hacer aquí como bibliotecario, Pierre se estiró un poco y dijo. Solo los miembros de la asociación pueden tener acceso a esta biblioteca, así que aquí nunca hay mucha gente. Solo recuerda ser cortés con los músicos. Puedes pasar más tiempo aquí, y ahora voy a volver y disfrutar de The Wet Tempered Clavier. Sus ojos brillaban cuando mencionó la música. Por supuesto. Lucien estaba más que dispuesto a quedarse solo. Con su biblioteca de espíritus, Lucien siempre estaba tratando de almacenar más libros en ella, como una ardilla recolectando sus conos favoritos. Lucien hojeó rápidamente un libro y una copia del libro apareció instantáneamente en su biblioteca espiritual. Luego Lucien se volvió directamente hacia otro. Oye, ¿qué estás haciendo ahí? Pierre preguntó de forma confusa. Aún no había ido muy lejos. Estoy haciendo una verificación aleatoria aquí para ver si hay alguno dañado. Entonces puedo tomar nota de ellos e informar a la asociación. Lucien inmediatamente inventó una excusa. Eres tan cuidadoso como una mujer, Lucien. Pierre comentó. En las siguientes 4 horas, solo 2 músicos visitaron la biblioteca. Lucien logró así reunir más de un centenar de libros allí. Sus brazos se sentían bastante doloridos de hojearlos. Los libros cubrían muchos aspectos del mundo, no solo la música. Lucien quería tener una mejor comprensión del mundo lo antes posible. Lucien terminó su trabajo alrededor del mediodía. Cuando salía de la biblioteca, Pierre todavía estaba inmerso en la música, con un pan en la mano. Más tarde, Lucien fue al lugar del señor Victor y continuó su estudio. La vida fue bastante pacífica en los siguientes días. Una noche, John regresó. Cuando no había nadie alrededor, comenzó a contarle a Lucien lo que sucedió ese día. Capítulo 37. Elegir un instrumento musical. Joel todavía no estaba en casa cuando John y Lucien estaban hablando, y la tía Alisa estaba ocupada preparando la cena. Su hijo menor, Ivan, todavía jugaba en las calles con sus amigos. Nunca puedes imaginar lo que encontramos allí, dijo John con seriedad, había un salón de demonios. ¿Qué? Lucien estaba más que sorprendido. ¿Construyeron un pasillo en las alcantarillas? ¿Lord Ben ya ha interrogado a los herejes? John sacudió la cabeza y suspiró con decepción. No, Lucien. No encontramos a nadie allí. Todos ellos ya se habían ido cuando llegamos. Y es imposible, John. No le dije a nadie más sobre esto, excepto a ti. Lucien empezó a preocuparse. ¿Qué pasa si los seguidores de los demonios de alguna manera descubren que fue él quien los expuso y los denunció?
Lord Ben me dijo que la información sobre nuestras acciones podría haber sido filtrada por un caballero. No sabemos quién hizo esto todavía, pero si es cierto, el caballero debería ser de un nivel relativamente alto. Lucien pensó en la posibilidad de que el poder hereje se hubiera infiltrado en la clase alta. Sin embargo, era asombroso imaginar que el poder maligno había corroído a algunos de los nobles caballeros. ¿Qué hay de Aaron's Gang? Lucien preguntó. Los líderes escaparon, incluida Rosanna Aaron. El resto de los gánsteres no saben nada de la herejía. No pueden mentir frente al poder divino de la Inquisición. Las cejas de John se fruncieron, aunque no sepan nada, todos serán condenados a muerte por los jueces. Frente a la herejía, la Iglesia nunca mostró misericordia. Y Lucien creía que la forma en que la Iglesia trataba a los hechiceros no sería mejor que eso. Uno de los libros de la biblioteca que Lucien leyó recientemente se llamaba Hunting Sorcerer, que fue escrito en el año 392 del calendario santo, o digamos, hace 423 años. Era una instrucción para los cazadores de hechiceros y los vigilantes nocturnos que les decía cómo identificar a los hechiceros, cómo rastrearlos e incluso cómo torturarlos. Lucien recordó algunos de los párrafos, que le sonaron ridículos y crueles. Si un sospechoso vive de una manera poco sociable o excéntrica, la probabilidad de que sea un hechicero o una hechicera es alta. Sin embargo, incluso si un sospechoso es siempre sociable y apasionado, la posibilidad aún no se puede descartar, porque podría estar fingiendo. Si la persona de la que sospecha entra en pánico cuando sabe quién es usted, es un hechicero. Pero si la persona no lo hace, no baje la guardia, porque todos los hechiceros son mentirosos experimentados. Si sus hechizos divinos no pueden ayudarlo a asegurarse de la identidad del sospechoso, infligir un castigo sagrado al sospechoso puede ser útil. Si la persona pone los ojos en blanco cuando se enfrenta al castigo, eso significa que está tratando de comunicarse con los demonios para buscar poder. Si los ojos de la persona se ponen vidriosos sin miedo, eso significa que tiene la protección del poder del diablo y, por lo tanto, debe torturar a la persona de una manera más severa. Si la persona muere, es porque los demonios le quitaron la vida para mantener sus secretos a salvo. Si los ha probado todos pero aún no puede estar seguro, deje el sospechoso a nuestro Dios Todopoderoso. Quema al sospechoso. Un hechicero se reduciría a cenizas, mientras que Dios protegería a la persona sana y salva en el fuego si es inocente. Lucien estaba agradecido de seguir vivo. Si Lucien hubiera vivido hace 400 años cuando se escribió el libro, habría muerto quemado miles de veces. La Iglesia había estado dominando todo el continente durante tantos años. Así que ahora estaban prestando más atención a la herejía en el norte, en lugar de ir a cazar hechiceros y hechiceras dispersos. ¿Entonces encontraste algo en el salón de demonios? Lucien preguntó con curiosidad. Los malos recuerdos hicieron que las cejas de John fruncieran aún más el ceño. Nosotros, los caballeros escuderos, no entramos allí. Caballeros y pastores dirigidos por Lord Ben, Lord Verdi y el cardenal de Salvatore registraron el salón. Lord Ben nunca me dijo lo que vio allí, pero vi su rostro cuando salió y se veía muy serio. Estaba vigilando fuera de la puerta. Los ojos de John bajaron la vista al suelo y Lucien pudo notar que el mal recuerdo aún lo perturbaba. Cuando abrieron la puerta, vi que el suelo estaba cubierto de sangre. Y yo vi corazones palpitantes vivos en el suelo. Dijeron que esos eran corazones extraídos del pecho de las personas cuando estaban vivas. Lucien, he escuchado muchas historias, poemas y rumores que dicen lo horrible y viciosa que es la herejía, pero hoy finalmente me di cuenta de lo odiosa e inhumana que puede ser. John levantó la cabeza y miró a Lucien, hablando con gran determinación. Los odio, los herejes. Nunca podré olvidar lo que vi allí. Quiero volverme más fuerte y eliminar a los demonios por completo. Mirando su rostro serio, Lucien sonrió. Esta es la justicia que estás buscando, ¿no es así, John? John asintió con la cabeza, pero luego negó con la cabeza. Todavía no sé claramente qué tipo de justicia estoy buscando, Lucien. Todo lo que sé es que no solo quiero proteger a mi familia y amigos, sino que también quiero proteger más gente y luchar contra los poderes oscuros. Sé que hay una clase entre los caballeros llamada cazador de demonios. Caminan en la oscuridad y están dispuestos a morir luchando contra el poder del diablo. ¿Es ese tu sueño ahora? Preguntó Lucien. No lo sé, Lucien. Todavía no puedo despertar mi poder de bendición. No todo el mundo puede convertirse en un verdadero caballero, sin mencionar convertirse en un cazador de demonios. John respondió, un poco deprimido. Venga. Por supuesto que puede.
Lucien le dio a John un codazo amistoso. ¿Mira con quién estoy hablando? El caballero escudero más prometedor apreciado por Lord Ben. Sintiendo el aliento de su mejor amigo, John le sonrió a Lucien. Hablando de Lord Ben, Lucien preguntó, ¿mencionó algo sobre tu recompensa? Sí, seguro. El rostro de John se iluminó con este tema. Lord Ben prometió darme una buena espada de caballero hecha de acero fino. Comparado con lo que estoy usando ahora, este sería mucho más nítido e incluso tendría algunos efectos mágicos sobre él. Hablando de la nueva espada, John incluso se rió un poco con dulce expectación. Lucien y John interrumpieron su conversación cuando Joel regresó. Al final, John le recordó a Lucien. Lord Ben me dijo que la seguridad será más estricta y que recientemente habrá muchas más investigaciones encubiertas en Alto. Te interrogaron antes por culpa de la bruja, así que ten cuidado recientemente. Usted es el alumno de Víctor ahora, y nunca se sabe si hay alguien que te incriminaría por esto por celos. Gracias, John. Tendré cuidado, dijo Lucien agradecido. Sabía que, como caballero escudero, a John no se le permitía filtrar este tipo de información a otra persona. Lucien sabía que recientemente tenía que tener mucho cuidado y dejar de practicar la mayoría de los hechizos que podían causar un desastre. Sin embargo, Lucien también creía que después de esta búsqueda masiva, cuando los caballeros y los nobles comenzaran a disminuir su vigilancia, sería incluso más seguro que antes. Otro domingo por la mañana, y Lucien estaba tratando de organizar todo en su día libre. Aunque no estaba practicando mucho el lanzamiento durante los últimos días, su trabajo de análisis de los otros varios hechizos mágicos fue bastante bien. Su poder espiritual se recuperó por completo y se hizo aún más fuerte que nunca con su meditación. Por ahora, Lucien podría lanzar hasta 6 hechizos de la escuela elemental sucesivamente. En su tiempo libre, Lucien también trabajó duro en sus estudios musicales. Pasó mucho tiempo leyendo diferentes libros en su biblioteca espiritual, pero no solo libros de música. A partir de una variedad de libros, Lucien comenzó a aprender más sobre el continente. Los países que creen en el dios de la verdad en el sur y los países herejes en el norte, así como las criaturas malvadas que viven en la cordillera oscura. El tejido cerebral del zombi acuático mutante podría conservarse hasta 3 años ejerciendo la magia una vez al día, lo que permitió a Lucien tener tiempo suficiente para recolectar el resto de los asuntos mágicos. Tu progreso me impresionó de nuevo, Lucien. Después de probar los conocimientos básicos de música de Lucien aprendidos en las distintas clases, el señor Víctor elogió. Entonces podemos avanzar a la práctica real y aprender a integrar lo que ha aprendido de los libros. Cuando Lucien ayudó por primera vez a mejorar el clavecín, Víctor pensó que Lucien podría tener una inspiración allí. Pero ahora Víctor sentía que Lucien al menos tenía algo de talento musical. Lucien, ¿qué instrumento musical quieres aprender? Preguntó Víctor suavemente. Soy relativamente bueno en violín, clavecín, órgano de tubos y flauta. Pero si quieres aprender algo más, también debería poder ayudarte. Lucien nunca pensó mucho en ello. Estaba un poco indeciso. Lucien era un fanático del piano en su época, pero nunca tuvo la oportunidad de aprender a tocarlo. Pero pensándolo bien, un día Lucien saldría a buscar la sede del Congreso Continental de Magia y, por supuesto, no podría llevar un piano con él durante todo el camino. Probablemente debería elegir algo relativamente portátil, como un violín. Lot, Felicia y Herodotus tenían curiosidad por ver cuál elegiría Lucien, pero Lucien seguía dudando. Está bien, Lucien. Víctor sonrió, si tienes alguna preocupación, dímelo. Tal vez pueda ayudarte. Entonces Lucien preguntó cordialmente. Señor Víctor, ¿puedo elegir tanto el clavecín como el violín mejorados? El resto de los 3 estudiantes estaban un poco cabreados. Sentían que Lucien estaba siendo realmente codicioso porque podía aprender gratis. No hay problema, respondió Víctor, pero debes concentrarte en una cosa a la vez. ¿Qué tal si empezamos aprendiendo el clavecín? Y probablemente pueda obtener algunas ideas nuevas mientras doy clases. Claro, gracias, señor Víctor. Lucien estaba agradecido. Capítulo 38. Digitación de piano moderna. Víctor se levantó del sofá y aplaudió con deleite. Está bien. El señor Rine y el señor Chabelle terminaron la mejora del clavicémbalo hace un par de días. Probemos hoy el nuevo clavicémbalo. Todos ustedes pueden venir. Incluso siento que ya no debería llamarlo clavecín, ya que su tono, su rango y su volumen son completamente diferentes ahora. Para mí, es una revolución en los instrumentos de cuerda. Al ver la alegría en su rostro, Lucien se dio cuenta de que el señor Víctor estaba muy satisfecho con la mejora.
señor. Víctor, como iniciador de la mejora del clavecín, es posible que desee darle un nombre oficial al nuevo invento. Cuando subían las escaleras, Lod le habló a su maestro de una manera halagadora. Sí, Rine, Xabel y yo hablamos sobre el nombre antes. Sin embargo, ninguno de nosotros pudo encontrarle un nombre adecuado. Víctor miró a Lucien con una leve sonrisa en su rostro. Lucien, ¿cuál es tu idea? ¿Mi idea? Lucien se sorprendió un poco. Por supuesto, usted hizo una contribución no pequeña a esto. Nos gustaría escuchar tu sugerencia. Víctor dijo. Bueno, Rine apreciaba su sofisticación mecánica, por lo que quería llamarlo clavecín mecánico. Quiero decir, señor Rine tiene talento para la música, pero definitivamente no es bueno para nombrar un nuevo instrumento musical. El clavicémbalo mecánico no me suena nada bien. ¿Cuál es su idea entonces, señor? Lucien preguntó. Prefiero tener un nuevo nombre. Este nuevo instrumento musical combina las características del clavicémbalo y el clavicordio, y tiene una gama de tonos mucho más amplia en comparación con sus predecesores. Así que sugeriría que el nombre sea, Supercorde. Incluyendo a Lucien, ninguno de los estudiantes presentes sabía qué decir con respecto a este nombre. Bueno, ¿qué pasa con el nombre pianoforte? Lucien dijo con incertidumbre. ¿Pianoforte? Es un nombre bastante nuevo, pero suena un poco extraño. Víctor se frotó la barbilla con la mano en pensamientos. Los sonidos producidos por el nuevo instrumento fueron una extensión de lo que podía hacer el clavicémbalo. Lucien estaba tratando de hacer que el extraño nombre tuviera sentido. Lucien sabía, en su mundo, que el primer piano fabricado por el fabricante de clavecines italiano Cristofori I se llamó pianoforte. En italiano, pianoforte significaba suave fuerte. Lucien quería mantener el nombre, porque sería dulce si pudiera tocar un instrumento en este mundo que era casi lo mismo que un piano en la tierra. Pianoforte, Víctor encontró que el nombre era bastante interesante. ¿Qué pasa con piano? Lucien estaba muy sorprendido de que Víctor apreciara el nombre. Me gusta el nombre, piano. Felicia estuvo de acuerdo, lo que superó aún más las expectativas de Lucien. Fue la primera vez que Felicia mostró su elogio por alguna de las ideas de Lucien. Un leve rubor apareció en su hermoso rostro. No sé por qué, de alguna manera siento que es el nombre correcto. El señor Víctor asintió con un poco de confusión. Sí, y siento lo mismo, Felicia. Piano, parece que debería llamarse piano, ¿raro? Sí, así es como me siento yo también. Lucien estaba un poco nervioso. No entendía por qué tanto el señor Víctor como Felicia tenían un sentimiento especial hacia el nombre. Rápidamente, cambió el tema. ¿Puedo escuchar a alguien tocando música en la sala de práctica de arriba? Sí, el señor Rine está aquí hoy. ¿No lo mencioné? Víctor respondió con alegría. La cara de Felicia estaba ahora tan roja como un tomate maduro. Rine estaba sentado frente al piano. Su cabello plateado y su gesto encantador. Sin mover los hombros y los brazos, sus dedos bailaban sobre los teclados del piano, y una hermosa pieza musical fluía del instrumento musical. Se entregaron a las alegrías de la canción. Nadie emitió ningún sonido hasta que Rine terminó de tocar. Todos los estudiantes y el señor Víctor comenzaron a aplaudir por la increíble actuación. Señor Rin. Como excelente violinista, es sorprendente que tu habilidad para tocar el clavicordio también sea excelente. Los ojos de Felicia estaban brillando. Tu actuación fue tan buena como la de la señora Silvia. Rine se levantó del banco y les hizo una elegante reverencia con la mano derecha en el pecho. Estaba tratando de tocar la misma canción tanto en el clavicordio como en el piano para ver la diferencia. Se volvió hacia Felicia y sonrió. Me siento halagado, Felicia. Pero nunca podré competir con la señora Silvia. Después de todo, fue ella quien escribió esta canción. La señora Silvia era la mejor intérprete de clavicordio de alto. Dado que el clavicordio era ideal para tocar en un espacio relativamente pequeño, como una sala de estar o incluso un dormitorio, las damas nobles invitaban a Silvia a tocar en sus lugares. Se dijo que la señora Silvia era una amiga cercana de la princesa Natasha y, por lo tanto, disfrutaba de una gran reputación en la asociación. Cuando Rine estaba jugando, Lucien prestó más atención al movimiento de sus dedos. Al mismo tiempo, buscó en su biblioteca espiritual y encontró algunos libros útiles para consultar. Según estos libros, la modificación de un instrumento musical fue la principal causa de los cambios en las digitaciones, así como el estilo holístico. El piano que estaba junto a ellos tenía 88 teclas y diferentes pedales, lo que ya era muy parecido a un piano moderno en la Tierra.
Por tanto, Lucien creía que la digitación moderna del piano debería ser la mejor forma de tocarla. En la Tierra, la gente solía tocar el clavicordio con 3 dedos de cada mano. Luego, el famoso pianista, Bach, comenzó a usar sus dedos pulgar y meñique. Cuando el piano ganó popularidad, Chopin hizo una segunda revolución en la digitación al tocar también las teclas negras con el pulgar y el meñique. Cuando Lucien estaba revisando mentalmente los libros de digitación modernos básicos, Víctor le contó a Rine sobre el nuevo nombre del instrumento. Resultó que a Rine también le encantaba el nombre. Ven aquí, Lucien. Siéntese frente al piano. Te mostraré las digitaciones básicas. Víctor le dijo. Lucien trotó hacia el señor Víctor con un poco de emoción. Sin embargo, tan pronto como se sentó en el banco, Lucien sintió que algo no estaba bien. Era un poco corto para el piano. Señor Víctor, ¿puedo tener un banco más alto? Preguntó Lucien. ¿Por qué? No es mucho más bajo que el señor Rine. La altura debería estar bien. Víctor estaba un poco sorprendido. Lucien extendió los brazos y trató de mostrárselo al señor Víctor. Pero si me siento en un banco de esta altura, solo podría usar mis dedos y muñecas. Si quiero usar la parte inferior y superior de mi brazo, así como mi hombro, necesito un banco más alto, de lo contrario sería demasiado incómodo. Eso es porque se supone que no debes usar tus brazos y hombros. Eso es demasiado grosero. Víctor fue bastante serio, olvídate de lo que has visto en los pubs. ¿Viste cómo jugaba el señor Rine, no? ¿Alguna vez usó sus brazos y hombros? La reacción de Víctor estuvo dentro de las expectativas de Lucien. La digitación de piano moderna era bastante difícil de aceptar por muchos pianistas famosos de la época. A sus ojos, los pianistas que usaban digitación moderna como Franz Liszt eran groseros. La forma de balancear los brazos y los hombros en su mente parecía muy bárbara y fue como romper el piano. Sí, Lucien. Los jugadores de los pubs no están bien educados. Sé, probablemente creciste en ese entorno, pero ahora estás aquí. Es hora de que veas lo que es música noble ahora. Aprovechando la oportunidad, Heródoto se burló de las palabras de Lucien. Señor Víctor, el piano es un nuevo instrumento musical. Lucien explicó con calma. Siento que la forma en que un músico toca el instrumento debería depender de sus características. Como extensión del clavicémbalo, el piano es superior tanto en volumen como en rango. Con la fuerza del brazo y el hombro, creo que sus características podrían presentarse de una mejor manera. Rine dio un paso adelante y le sonrió a Víctor, estoy de acuerdo con Lucien. ¿Recuerda la discusión sobre digitaciones hace varios años? Probablemente podamos volver a marcar una diferencia real con él. Víctor pensó por un momento y finalmente dijo. Está bien, tal vez podamos intentarlo. Pero Lucien, si más tarde se considera incorrecto, te tomaría mucho tiempo olvidar los movimientos incorrectos y empezar de nuevo. ¿Seguro que quieres hacer esto? Lucien asintió con la cabeza al señor Víctor con una mirada determinada. A los ojos de los otros estudiantes, Lucien no era más que un chico arrogante que intentaba impresionar al señor Víctor y al señor Rine de manera estúpida. Capítulo 39. El cárabo. El señor Víctor pasó una nota a Lucien, que fue escrita por él mismo para principiantes en el clavicordio. La canción no requería ninguna habilidad experta y, por lo tanto, cuando se tocaba con un clavecín, era bastante sencilla. Sin embargo, después de la mejora, el tono del piano definitivamente le agregaría algo de esplendor. Con su diligente práctica de meditación, Lucien tenía ahora una memoria aún mejor. Solo le tomó un tiempo repasar la música varias veces. Antes que él, el señor Víctor solo vio a estudiantes nobles, como Lot y Felicia, poder hacer esto, porque crecieron bajo el cuidado de la música desde que nacieron. Está bien, Lucien. Sé que todavía sientes que no estás preparado, pero es hora de que empieces a jugar. No se ponga nervioso y solo preste atención a las teclas que debe presionar. Tómalo con calma. El señor Víctor estaba ansioso por ver la primera obra de Lucien. Lucien puso las manos sobre el teclado en un arco definido y presionó la primera tecla. No le resultó difícil recordar la canción, pero, como era de esperar, tocarla fue una historia completamente diferente. Lucien sintió que sus dedos eran demasiado torpes para alcanzar las teclas correctas a tiempo. A pesar de lo lento que era, Lucien hizo todo lo posible por concentrarse en las teclas para asegurarse de que fueran las correctas. En lugar de una canción, su primera interpretación sonó más como un montón de notas separadas saliendo del piano lentamente una por una, o como un moribundo exhalando con gran esfuerzo.
Sin embargo, nadie allí se rió de él, incluidos los 3 nobles estudiantes. Ver jugar a Lucien les recordó su propia lucha pasada, que fue aún más terrible. Era una pequeña melodía, que debería durar alrededor de 1 minuto, pero Lucien tardó más de 3 minutos en terminar de tocarla. Después de presionar la última tecla, su frente rezumaba sudor. Lucien sintió que incluso luchar con un zombi acuático en las tuberías no podía ser más agotador. El señor Víctor fue la primera persona que empezó a aplaudir a Lucien, seguido por Rine y los demás estudiantes. Hiciste un buen trabajo, Lucien. Víctor lo consoló, sonriendo. Sé lo torpe que se sentiría una persona cuando comenzara a jugar. Pero eres el único estudiante que he visto que logró presionar todas las teclas correctamente. Es impresionante. Rini asintió con la cabeza. Sí, eres muy inteligente, Lucien. Estoy seguro de que mejorará rápidamente con más práctica. Pero la coordinación de tus manos seguramente no fue tu punto fuerte, y luego también necesitarás usar tus pies para los pedales. Será un gran desafío para ti. Estoy de acuerdo, dijo el señor Víctor, pero ser más coordinado es solo una cuestión de tiempo. Si estás dispuesto a trabajar duro, serás un músico calificado en 10 años. ¿10 años? Parecía que incluso con la dirección de un músico maestro, una persona tardaría mucho en lograr algo en la música. Sin embargo, Lucien todavía esperaba que, al convertirse en un músico calificado lo antes posible, sus gastos de manutención, así como el costo de sus experimentos mágicos, pudieran cubrirse por completo. ¿Hay alguna manera de convertirse en músico calificado más rápido? Lucien preguntó. Sí, claro, si eres un genio. Felicia intervino. Pero no lo eres, Lucien. Trabajar duro es la única forma de convertirse en un músico calificado y, por supuesto, lleva tiempo. No dejes que el señor Víctor pierda la cara por tener un estudiante que ni siquiera podía tocar el piano decentemente. A los ojos de Felicia, la pregunta de Lucien mostraba plenamente su superficialidad. Rine respondió de una manera más suave. Entiendo el entusiasmo de los jóvenes, pero como dijo Felicia, mi pequeño logro actual al tocar el violín me llevó mucho tiempo, y es lo mismo con otros instrumentos. Luego hizo una pequeña pausa. Bueno, la práctica dura no es la única forma de convertirse en un músico calificado. Si pudieras despertar la bendición en tu sangre, tu capacidad de controlar tu cuerpo aumentaría en gran medida. Con tu pequeño cerebro inteligente, probablemente podrías convertirte en pianista en unas pocas semanas. ¿Pero cuánto tiempo te tomaría despertar la bendición? Rine se encogió de hombros. Tal vez 10 años, tal vez 20 años o para siempre. ¿Qué piensas? Convertirse en un genio suena más práctico, Lucien. Lot se rió. Víctor se volvió hacia Lucien. Si solo quieres dominar una melodía relativamente dura, una práctica intensiva en un período corto de tiempo puede ser útil, pero esto nunca te ayudará a convertirte en un buen músico. No te apresures, pero trabaja siempre duro, Lucien. Víctor tocó a Lucien en sus hombros para animarlo. Lucien miró al señor Víctor y asintió. Después de la clase, Lucien comenzó a trabajar en su presupuesto mensual. Necesitaba darle a la tía Alisa 3 nars cada mes para las comidas porque ahora comía con su familia más a menudo. Además, se gastaría más dinero en la construcción de un laboratorio de magia secreto en el futuro, cuando Aalto se calmara y estuviera más seguro. Además del dinero, Lucien todavía tenía muchas preocupaciones. Comprar demasiados artículos de vidrio para experimentos mágicos podría ser muy sospechoso para la iglesia, y Lucien actualmente no tenía idea de qué hacer con ellos. También necesitaba algunas túnicas negras, para poder coser algunas filas de pequeños bolsillos en el interior para llevar más reactivos mágicos diferentes en el futuro. Enterrando su cabeza en sus brazos, Lucien pensó para sí mismo. Tal vez me convierta en un sastre cosiendo ropa para la gente en lugar de un hechicero. La idea le divirtió un poco. Varios días después, por la noche, Lucien estaba revisando la última magia que analizó, Oscilación de Oman, aunque era demasiado arriesgado para él practicar el hechizo en este momento. Además, al cambiar la frecuencia de vibración de su poder espiritual, ahora Lucien podía dejar una marca mágica imperceptible en un objetivo, lo que lo hacía muy feliz. En cuanto a la música, como comentó Rine, después de cierta etapa, su buena memoria ya no podía ayudar mucho. Su mala coordinación se convirtió en su mayor problema, por lo que Lucien seguía practicando el mismo estudio. De repente, Lucien escuchó que alguien o algo se acercaba rápidamente a su choza. Lucien escondió todas sus cosas debajo de la cama a toda prisa y se quedó allí en una postura defensiva. Toc, toc, toc. La ventana se abrió sola.
Lucien sintió una ola familiar de poder mágico que entraba. Estaba muy nervioso, pero también un poco emocionado. ¿Fue otro aprendiz de hechicero o incluso un hechicero de verdad? Un carabo entró volando por la ventana y aterrizó en la mesa. De alguna manera Lucien sintió que tenía un rostro de aspecto arrogante. Y el búho empezó a hablar con voz áspera. Deberías abrirme la ventana, pequeño. Lucien no estaba realmente asustado. En las notas, la bruja mencionó algunos animales que podían hablar. Algunos de ellos eran hechiceros o hechiceras transformados en diferentes tipos de animales, mientras que algunos de ellos eran mascotas convocadas. Sin embargo, Lucien aún no estaba seguro de cuál era el búho. Paseando por la mesa, el búho arrogante miró a Lucien de arriba a abajo. Luego empezó a hablar de nuevo. No tengas miedo, muchacho. Siempre que responda a mis preguntas con sinceridad, Lord Oro no le hará daño. Lucien asintió con la cabeza, sintiéndose un poco confundido. ¿Y quién era Lord Oro? La lechuza dio un paso al frente y miró a Lucien a los ojos. Escucha mi pregunta, después de la muerte del aprendiz, ¿vino algún hechicero o hechicera y te preguntó por ella? Capítulo 40. Seguimiento. Siempre que todos los reactivos necesarios estuvieran listos, un aprendiz podría comenzar a convocar a su propia mascota. Con diferentes reactivos, también hubo diferentes animales convocados. Algunos podrían ser animales comunes como búhos, gatos o cuervos, mientras que otros podrían ser criaturas mágicas muy poderosas como un dragón faerie. Una vez que fueran convocados, se construirían conexiones misteriosas entre los propietarios y ellos. Por lo tanto, un propietario podría obtener algunas habilidades especiales basadas en las características de su mascota convocada y viceversa. Siempre que la mascota fuera lo suficientemente fuerte para manejar la magia, también podría usar algunos de los hechizos básicos de su dueño. Por ejemplo, si uno pudiera convocar a un gato como su compañero, el invocador generalmente tendría una buena visión nocturna y también habría una mejora significativa en la agilidad de la persona. Mientras tanto, el gato podría ayudar a su dueño a lanzar algunos de los hechizos de aprendiz como oscuridad y preservación de órganos, incluso algunos hechizos nigrománticos básicos. Sin embargo, cuántos hechizos podía dominar una mascota de compañía y cuántas veces podía lanzarlos dependía del nivel de su dueño. Es decir, el poder consumido por un hechizo no vendría de la mascota, sino de su dueño. Si el poder espiritual restante del dueño no fuera suficiente, la mascota no podría usar magia. Una mascota de compañía invocada también podría volverse más fuerte a niveles más altos, pero las habilidades especiales que obtuvo su dueño no mejorarían más a lo largo del proceso. Si la mascota moría, o de alguna manera se rompía la conexión, el dueño perdería las habilidades especiales derivadas de la mascota e incluso resultaría herido. Lucien nunca antes había prestado mucha atención a los hechizos de invocación, porque tener una mascota mágica en la ciudad bajo las narices de la iglesia fácilmente podría traerle un gran problema. Unos segundos más tarde, Lucien respondió lentamente a la pregunta de la lechuza. No vi a ningún otro hechicero o hechicera. El búho batió sus alas con satisfacción. Muy bien y, de hecho, no estás mintiendo. Lord Oro te ha estado observando durante algún tiempo y nadie vino ni preguntó por ella. Pajarito astuto, y Lucien casi puso los ojos en blanco. Entonces, la segunda pregunta. ¿Qué pasó en la cámara secreta de la bruja y qué encontraste allí? Los grandes ojos redondos del búho parpadearon. Bueno, fui allí con algunos guardias. Lucien le contó a la lechuza exactamente lo que había sucedido en la cámara, excepto, por supuesto, la parte sobre la copia de los libros de magia en su biblioteca espiritual. De todos modos, nadie creería que había una biblioteca completa en su alma. ¡Qué tragedia para el guardia! Perdió su brazo. El búho suspiró. Buen chico, el trabajo del Lord Oro ya está hecho. Buenas noches, pequeño. Luego voló directamente hacia la ventana abierta y desapareció gradualmente en la oscuridad. Entonces Lucien finalmente se dio cuenta de que Doro era el nombre del búho. Sin duda, el búho tenía un maestro y Lucien quería averiguar quién era la persona. Entonces, cuando Lucien estaba hablando, dejó una marca casi indetectable en Doro, el búho, con su poder espiritual. Cuando estuvo seguro de que la lechuza se había alejado un poco de su lugar, Lucien se puso rápidamente su túnica negra y salió corriendo por la puerta. Afuera estaba muy oscuro a medianoche y las calles estaban tranquilas. Lucien extendió su poder y pronto detectó al búho. El búho no volaba muy rápido. Lucien dudaba un poco sobre si debía seguir al pájaro o no. Doro no parecía una mascota invocada muy fuerte, por lo que Lucien estaba adivinando que su dueño probablemente también era un aprendiz.
Pero, ¿y si hubiera otros hechiceros en el lugar? Unos segundos después, Lucien decidió correr el riesgo. Después de todo, tarde o temprano, necesitaba encontrar otros aprendices o hechiceros y unirse a ellos. Una oportunidad tan buena como la que tenía enfrente definitivamente valía la pena correr el riesgo. Además, si Lucien se encontraba en una situación peligrosa, todavía tenía un anillo mágico de nivel 2 para ayudarlo, el Vengador de Hielo. Lucien siguió al objetivo y corrió por las calles. Al mismo tiempo, mantuvo cierta distancia entre él y Doro para asegurarse de que no lo notaran. Unos 10 minutos después, Lucien vio al búho volar hacia una ventana en el segundo piso de un edificio cubierto por la oscuridad. Con cuidado, se acercó a él y se sorprendió un poco cuando descubrió que en realidad era la corona de cobre. Lucien puso su Ice Revenger en el dedo y luego caminó con cuidado hacia la puerta trasera del pub. Con algunos sencillos hechizos de aprendiz, se coló en la taberna y subió las escaleras. Afortunadamente, no había nadie en el pasillo en ese momento. Escuchando atentamente con la ayuda de su poder espiritual, Lucien pudo oír a un hombre hablando en voz baja dentro de una de las habitaciones. Al escuchar el informe de su lechuza, Smile estaba sentado en una mecedora con una copa de vino en la mano. Luego cerró los ojos y se recostó en la silla. Bueno, y parece que el tipo no conoce a la bruja también. Oh no, y no tengo ni idea ahora, en absoluto. ¿Cómo puedo encontrar al hombre del Congreso Continental? Sonríe, mientras sigamos recopilando información. Doro estaba tratando de consolarlo. Mientras se sentía deprimido, alguien llamó a la puerta principal. Doro saltó a la cama de inmediato y se enterró debajo de la manta, mientras Smile saltaba de la mecedora y preguntaba nerviosamente. ¿Quién es? Estoy buscando a Doro, la lechuza. Ya usted, señor Smile, respondió un hombre con calma. Su voz sonaba dura y fría. ¿Qué? Doro gritó y sus grandes ojos redondos se abrieron aún más. El hechizo de Smile estaba listo, pero no se atrevía a lanzar el ataque precipitadamente contra un extraño del que no sabía nada. Pregunté, ¿quién eres tú? Sonrisa repetida. Soy un hechicero y conozco a la bruja. Como tú, también estoy buscando al hombre del Congreso. La voz áspera se detuvo un poco y continuó. Antes escuché a tu búho preguntándole a un niño sobre la bruja, así que seguí a tu mascota y vine aquí. ¿Qué? Fue un error de Lord Doro. ¡Qué tragedia! Gritó el búho. Sonríe un poco relajado. Al menos sabía que no era la iglesia, o habrían roto la puerta de inmediato, sin ninguna explicación. Si eres un hechicero, no necesitas que te abra la puerta. Sin embargo, Smile no bajó la guardia. Si el hombre abría la puerta solo, podría tener unos segundos más para tomar mejores medidas defensivas. Además, podía decir por el hechizo si el tipo era realmente un hechicero o un pastor disfrazado. Los dos poderes eran diferentes. Entonces, la puerta se abrió. Un poder helado y amenazador entró en el lugar antes de que entrara el hechicero. Smile dio un paso atrás. Sabía que definitivamente estaba dominado. Ninguno de sus hechizos de aprendiz sería útil al enfrentarse al poder del otro hechicero. Luego vio a un hombre misterioso vestido con una túnica negra, cuyo rostro estaba escondido en la sombra de una capucha. Lucien, por otro lado, vio el rostro del aprendiz lo suficientemente bien y se dio cuenta de que en realidad había conocido a Smile antes. Cuando Lucien visitó Copper Coronet por primera vez, Smile era el hombre de nariz ganchuda que estaba sentado junto al mostrador del pub. Fin del capítulo.